El cronista hay dos versiones. La primera fue más o menos sobre la década de los 50-60, que fue un periódico de origen liberal, tolimense y baguereño, que yo no alcancé a vivir conocí ejemplares en una época, pues mi trabajo de tesis tuvo relación frente a un periodo de la violencia partidista en el Tolima y el análisis periodístico y manejo de información en algunos de esos periódicos de esa época entre el 1948 y 62. Pero lo que sé del cronista fue que es un periódico ese inicial, impreso, obviamente, de origen liberal, político. Casi todos los periódicos de esa época eran unos periódicos políticos de línea política. Y pues no duró yo creo que una década, más de una década, unos 15 años. Yo no me atrevo a dar fechas porque en este momento no estoy actualizada. Pero en la actualidad, hace más o menos unos 3 años o 4 años, surgió otro cronista, El Cronista, también considerado como un periódico, pero es virtual, es digital, es un portal. Ese cronista está siendo orientado y dirigido también por un periodista reconocido de vieja guardia, y es un periódico distinto que está adecuándose y adecuado a las nuevas tecnologías de la información. El cronista de antes, de la década del 60, más o menos, pues era un periódico tamaño tabloide, que eran las características de los tamaños en esa época. No era un periódico grande, era tamaño tabloide. Y esos periódicos pues no eran como ahora. Esos periódicos se diseñaban y se armaban, era a mano. Eso era a máquina que se escribía y a mano se armaban las hojitas para después ser litografiados. Ya las nuevas generaciones y los nuevos medios de comunicación, pues obviamente es otra cosa, ¿no? Primero, la inmediatez. El cronista actual sale todos los días, se actualiza todos los días, tiene periodistas muy jóvenes también, a pesar de que lo maneja una persona de vieja guardia en el periodismo, pues tiene periodistas jóvenes que aportan mucho en lo que es fotografía, en lo que es redacción, diseño, digital, en fin. Son dos épocas completamente diferentes, son dos tipos de publicación completamente distintas, abarcan generaciones distintas. Y contextos también diferentes, porque no era lo mismo el contexto en el que surgió el cronista inicialmente como periodismo político, que a veces no lo hacía sin una sola persona, con unos pocos columnistas, haciendo el mismo director, hacía reportería, entrevista, fotografía, todo. Hoy en día estos portales están surtidos pues por jóvenes muy acuciosos y muy creativos. De esa época lo valioso era el contexto en el que estaban, quién lo dirigía, que era una persona reconocida, famosa en la época, las características políticas, porque lo que tiene esa particularidad de los periódicos de esa época era, como lo decía en un inicio, eran muy partidistas. Había otro periódico, o varios más o menos, que surgieron por la misma década con sus tendencias conservadoras, liberales y muy específicas, y lo actual pues ya exige más imparcialidad y ya no se ve tan claro el lineamiento político que tiene el medio de comunicación. A eso me refiero cuando hablo del cronista, que ya no está tan latente ese lineamiento político específico de quienes lo dirigen y de cómo opera el periódico. Lo estoy hablando en relación a esos dos, porque hay periódicos a nivel nacional que sí conocemos cuál es su tendencia, de dónde vienen, su trayectoria histórica.